Buenas, nosotros somos el grupo 7 de Física General 2. Nuestro grupo está conformado por Mónica Chacón, José Eduardo Jiménez, Adrián Alejandro Vargas y Brian Alberto Soto. El día de hoy vamos a hablarles sobre el capacitor. Dos conductores separados por un aislante o un vacío forman un capacitor. El conductor originalmente tiene una carga neta de cero y los electrones son transferidos de un conductor al otro. Esta es una acción en la cual el capacitor se carga. De esta manera, los conductores tienen la misma magnitud de carga con los signos diferentes, y la carga neta en cualquier capacitor es igual a cero. La manera más común de cargar un capacitor es tomar dos alambres cualesquiera, el que ustedes deseen, mientras estos sean conductores, y conectar estos alambres en las terminales opuestas de cada batería, de una batería. Después de esto se desconecta la batería y lo que genera es una diferencia de potencial fija entre los conductores. Ahora, hay que saber que el campo eléctrico en cualquier punto de la región entre los conductores es proporcional a la magnitud de la carga en cada conductor. Si se duplica la magnitud de la carga en cada conductor, también se duplica la densidad de carga en cada punto, por ejemplo. Sin embargo, la razón entre las cargas y la diferencia de potencial no cambia, sino que a esto se le llama capacitancia. Lo que significa capacitancia es cargas entre diferencia de potencial, es decir, coulombs entre voltios. A esto la unidad del SI lo llamó como un farad. La capacitancia es una medida de energía que puede almacenar un capacitor. El valor de la capacitancia solo depende de las dimensiones del conductor y del aislante que existe entre ellos. La capacitancia depende de la forma del capacitor. Por ejemplo, si hablamos de dos placas separadas por un vacío y una de estas placas es flexible, la capacitancia se modifica conforme se modifica la separación de las placas. Tomemos un ejemplo, el micrófono. Un micrófono, dentro de un micrófono existe un capacitor con una placa rígida y otro que tiene una placa que es flexible y se mueve hacia adelante y hacia atrás. Entonces, las ondas sonoras que provocan que la placa flexible se mueva hacia adelante y hacia atrás hace que la onda sonora se convierta en un flujo de carga que puede amplificarse y grabarse en forma digital. Otro ejemplo es el del flash, el que tenemos todos en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, o bueno, algunas computadoras, de las cámaras fotográficas. Esta utiliza un capacitor por el cual pasan algunos cientos de microfarads. Entonces, a la hora que estos microfarads pasan por el capacitor, el flash se enciende. Buenas, continuando con el tema de los capacitores, vamos a comentar lo que son los usos. El capacitor tiene múltiples usos, pero para cuestiones de esta exposición vamos a hablar sobre 6. El primer uso es el temporizador. El capacitor, como tiene la funcionalidad de almacenar voltaje en un periodo de tiempo, esto nos permite que usted pueda alimentar un circuito y a cierto tiempo ya deje de alimentarse o se acabe el voltaje. Por lo tanto, tendrías una especie de reloj, el cual usted cuando ya termine ese tiempo, se apague. El segundo caso que vamos a hablar es sobre el filtrado y suavizado. Este nos permite mantener o regular una fuente. ¿Qué es esto? Digamos que usted tiene una fuente AC que tiene ondas o tiene ondas o frecuencias, por decirlo así. Permite que el capacitor se almacene voltaje o de voltaje. Esto permite regular esos picos, ya sea que tenga más voltaje o menor voltaje, mantenerlos o regularlos para que sea más estable. El tercer punto es el acoplamiento. El uso del acoplamiento permite que dos dispositivos que perfectamente pueden estar, no conectados físicamente, pueda permitir el traspaso de una onda de un dispositivo a otro y
de ese mismo modo no tener una conexión directa o restringir la corriente que tenga que pasar de uno hacia otro. El otro uso, el cuarto, es sobre el filtrado. El filtrado permite controlar señales que se puedan, digamos, que usted tenga unas señales y usted pueda filtrar dependiendo de qué es lo que necesita, la frecuencia que se necesite. Entonces usted puede filtrar frecuencias altas, filtrar frecuencias bajas o intermedias si es necesario. El quinto uso es la sintonía. Esto lo que quiere decir es que el capacitor permite obtener una señal de un mar o múltiples frecuencias. De esta forma, usted obteniendo esa señal, usted puede visualizarla o reproducirla si fuera necesario. El sexto uso es el almacenamiento. Este es uno de los más comunes y el más conocido. El capacitor permite reunir el voltaje para sistemas, circuitos o componentes que requieran un voltaje de manera rápida, de acceso rápido y por un tiempo ya sea poco o muy establecido. En la mayoría de las aplicaciones prácticas, cada conductor tiene inicialmente una carga neta cero y los electrones son transferidos de un conductor a otro. Entonces, los dos conductores tienen una carga de igual magnitud y signo contrario. Cuando se dice que un capacitor tiene una carga Q o una carga Q está almacenada en el capacitor, eso significa que el conductor con potencial más elevado tiene carga positiva y el conductor con potencial más bajo tiene carga negativa. Una manera común de cargar un capacitor es conectar dos alambres a las terminales opuestas de una batería. Una vez establecidas las cargas en los conductores, se desconecta la batería y esto provoca una diferencia de potencial entre los conductores, es decir, el potencial del conductor con carga positiva con respecto al potencial del conductor de carga negativa. Es exactamente igual al voltaje de la batería. Aplicaciones de los capacitores. Estas son muy amplias, ya que son muy utilizadas por sus capacidades o por sus propiedades. Una de esas es formar circuitos en resonancia. De igual manera se puede ver en instrumentos muy comunes de la vida diaria, como son algunos radios, otros equipos electrónicos que usemos con regularidad. En los tendidos eléctricos se utilizan para resonancias eléctricas en el cable y transmisiones con más potencia. También son utilizados en ventiladores o en motores de aires acondicionados, en iluminación, refrigeración o refrigeradores, compresores, bombas de agua y motores de corriente alterna, entre otros. Muchas gracias.